Con respecto a la pregunta, tenemos que la represión del grupo y el anonimato influye mucho en imponer una norma social digital, donde ser aceptado depende de la audacia y la fama, empujando a las personas a ignorar normas morales y autocuidado. Ser anónimo elimina la responsabilidad individual y permite que la masa exija actos que vulneren la ley y la seguridad pública, sin consecuencias inmediatas. Esta dinámica cambia valores éticos o religiosos por un culto a la imagen y el desenfreno, reflejando una realidad muy parecida a la nuestra, donde ser valorados en redes sociales pesa más que la conciencia personal y el respeto a la ley. Exacto, Abel. En la película la presión del grupo y el anonimato crea una especie de norma social digital que vale más ser audaz o ser viral que cuidarse. Y eso no es tan distinto a lo que vivimos hoy en día. Pues no, hoy en día podemos ver un reto del que maneja más rápido, se graba, o una persona que se toma una foto en una altura que puede caer así y no miden las consecuencias. Además, también considero que el anonimato hace que muchos se sientan con libertad de empujar a otros a hacer cosas más extremas, porque no dan la cara ni asumen consecuencias. Y ahí considero también que se rompe el equilibrio entre las normas sociales y morales, ya que lo que el grupo aplaude y valida pesa más que el criterio personal y se terminan normalizando algunas conductas que pueden llegar a afectar la seguridad, ¿no? Exacto, también la falta de consecuencias legales me parece clave para analizar el papel de los observadores. En la película ellos pagan por ver, lo que los convierte en cómplices financieros. En la realidad, a veces nuestros likes o compartir un contenido peligroso funcionan como ese medio de pago. Bueno, creo que todos consideramos que la presión del grupo y el anonimato en Nerf influyen directamente en las decisiones de los personajes, ya que crean una norma social digital donde la validación y la viralidad pesan más que la seguridad. El anonimato de los observadores elimina la responsabilidad individual y fomenta que se exijan conductas cada vez más extremas sin asumir consecuencias. Bueno, continuando con esta pregunta, yo pienso que el comportamiento de los participantes no es moralmente justificable, ya que ellos son los que aceptan retos, que ponen en riesgo su vida y la de otros por fama y dinero. Aunque son responsables por sus decisiones, su responsabilidad no es total, ya que actúan bajo una fuerte presión social y la manipulación del juego. Además, los observadores, quienes son anónimos, también influyen y comparten la responsabilidad, ya que ellos incentivan a retos cada vez más extremos sin asumir unas consecuencias. Sí, eso también se puede ver cuando los retos se vuelven cada vez más peligrosos y aún así los jugadores continúan, como la protagonista que sigue participando solo por la presión de la audiencia, básicamente. Exacto, no es moralmente justificable, pero la responsabilidad también es compartida. Se debe tener en cuenta que los menores no miden el peligro al igual que un adulto, como el reto de la moto, que hay una investigación al riesgo. La plataforma los empuja al límite al propósito. Al final los organizadores usan el anonimato para también atentar contra los derechos de la vida y invadir la culpa legal. Yo añadiría que aunque los jugadores acepten los retos, su decisión no es completamente libre. El juego está diseñado para que al retirarse tenga unas consecuencias sociales como la humillación o la pérdida de reputación, lo que hace a que ellos continúen con este juego. Yo creo que el juego establece una norma social donde el espectáculo de dolor anula la empatía básica. No solamente hay presión grupal, sino una coacción que hace sentir al jugador sin salida tras aceptar los temidos términos y condiciones, convirtiendo a la plataforma en infractora de normas jurídicas, al lograr con el peligro y la deshumanización. Bueno, con respecto a la siguiente pregunta, en la película se puede ver que los participantes aceptan los términos y condiciones sin leerlos, básicamente por querer participar y no quedarse afuera. Y eso mismo pasa hoy en redes sociales, donde muchas personas entregan su información sin pensar mucho en cómo se va a usar esta, ¿no? A nivel social se vuelve como normal aceptar todo con tal de pertenecer o ganar algún tipo de visibilidad. Y a nivel moral, aunque muchas veces se sabe que se está exponiendo de más, igual se sigue adelante con ello. Y el problema aparece cuando ya no se tiene control sobre los datos, como por ejemplo la ubicación, porque ahí ya deja de ser solo una decisión personal y empieza a generar situaciones como acoso o manipulación. Además, yo creo que el problema no es solo que nos leemos los términos, sino que lo hemos normalizado. Aceptar algo tan rápido se volvió parte del uso diario de las redes sociales, sin pensar que esos datos pueden afectarnos más adelante, ¿no? La película exagera un poco la situación, pero se puede ver reflejado en lo que vivimos al día a día. Concuerdo con ustedes, Nerf deja claro que aceptar los términos sin pensar hace que las personas pierdan el control sobre su información y al normalizar esta práctica los usuarios permiten que sus datos sean usados para vigilarlos y presionarlos mostrando cómo en la vida real la falta de cuidado
con la privacidad puede generar consecuencias reales y peligrosas. Exacto, en la película también el hecho de dar a aceptar es básicamente entregar tu vida. Lo vemos como en los juegos usan el miedo de Vi para manipularla, como también eso usan como sus métodos para buscar la contra entre ellos y al final más que un contrato legal parece un secuestro de identidad para extorsionarlos. Yo pienso lo mismo, porque aceptar términos y condiciones sin leerlos se ha vuelto una norma de convivencia que ignora la protección de la propia dignidad e integridad. Al ser datos personales, se vulneran derechos que permiten a las plataformas o aplicaciones manipularnos, convirtiendo el control en una arma de doble filo. Bueno, con respecto a esta pregunta, yo creo que en mi opinión el límite está cuando algo deja de ser una diversión y empieza a poner en riesgo la vida, pues, ¿no? La integridad de una persona. En la película NER los retos comienzan como un juego, pero poco a poco va cruzando los límites, sobre todo los límites que son de normas morales, porque se normaliza un poco el ponerse en peligro. Se puede notar la afluencia de normas sociales como los likes, los comentarios. Las plataformas deben asumir la responsabilidad que tienen. Bueno, coincido con esa idea porque cuando las plataformas permiten que este tipo de contenido circule y sea viral, ya no es solo decisión del usuario. Desde lo social se normaliza el riesgo y también desde lo moral se deja de cuestionar el peligro. Y yo considero que sin límites claros, los retos terminan formando parte del entretenimiento, tal como se ve en la película y en muchas redes hoy. Claro, porque Complementando normalizar el riesgo como éxito digital debilita la autoprotección y prioriza la aprobación externa. Por ello, las plataformas deben asumir responsabilidad jurídica al difundir contenido peligroso, pues la falta de límites éticos convierte la vida humana en un mero espectáculo. Bueno, complementando lo que ustedes dijeron, pienso que el límite debe estar cuando los desafíos ponen en riesgo la vida o la integridad de las personas. Las plataformas digitales también deberían ser responsables, ya que difundir o monetizar contenido peligroso contribuye a normalizar estas conductas y vulnerar los derechos fundamentales. Claro, consideramos que todos que el límite es la integridad física, pero la plataforma hoy en día se lavan también las manos, porque por la teoría del riesgo creado, si una empresa diseña un algoritmo que premia el peligro, debería tener una responsabilidad civil. En la película y el juego monetizan el riesgo de los chicos. Por eso no solo es no es solo la libertad de la expresión, sino también la omisión de de los ciudadanos. Gracias. Bueno, muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias.